Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Marco Recio y presento este trabajo con la profesora Paloma Hidalgo Goyanes. Queríamos agradecer a los responsables de este noveno seminario hispano-brasileño la oportunidad que nos dan nuevamente de traer una información relacionada con los archivos y los centros de documentación en los medios de comunicación. Esta investigación es una de las líneas de trabajo del Grupo de Investigación Patrimonio Digital en Medios de Comunicación, PADEM. Les animo a que visiten nuestra página web que es www.patrimedios.com. El trabajo que hoy les queremos presentar lo hemos titulado Los archivos de los medios de comunicación como testigos y garantes de la memoria en la pandemia del COVID-19. La actual pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto significativo para los archivos de los medios de comunicación. Se han visto desbordados por los contenidos que se han generado relacionados con todos los ámbitos de la información, pues el virus afectó a la economía, a la política, la sociedad, el deporte, etcétera, etcétera. El valor de los archivos que tienen los medios de comunicación de prensa, tanto si hablamos de periódicos como revistas, pero también de la radio, la televisión y sobre todo los medios digitales, supone para quienes investigan una necesidad de consulta casi a diario por los contenidos que se vienen gestionando, y más en estos tiempos donde la necesidad de información ha sido más significativa. Los avances de la ciencia vienen impuestos por las aportaciones que otros investigadores o periodistas hacen cada día a la hora de producir contenidos. En tiempos de información digital hay un nuevo actor que se suma a la tarea de producir información más o menos contrastada y casi siempre al hilo de otras ya publicadas en los medios tradicionales de información. Estos nuevos usuarios digitales son los que más incidencia han tenido en estos tiempos de pandemia. La manera dinámica en que crean su información sin apenas usar fuentes de información ha contribuido en algunos casos a hacer más difuso el panorama para los lectores y los científicos que confiaban en esta nueva manera de accesar contenidos. No se trata de culpabilizar a nadie, solo si se ponen todas las cartas sobre la mesa se podrá entender el juego que está motivando a la información sobre el COVID-19. Nuestro trabajo ha tratado de rastrear las informaciones y se han consultado varias fuentes para dar credibilidad a la información. Claro que mirado a posteriori se pueden descubrir errores que el centro de documentación tendrá que corregir en el futuro, pero en el fragor de la información, cuando estamos creando los contenidos que van a publicar los medios de comunicación, es de justicia señalar que casi todos los medios de comunicación, mientras dure la pandemia, asumen que sus contenidos deben ser al menos verdaderos, comprobados y contrastados y finalmente publicados con garantías para que el lector se sienta identificado con el medio. La ventaja que tienen los archivos y los centros de documentación frente a la rapidez de la información es que una vez publicados los contenidos se pueden analizar de manera más pausada con el fin de comprender mejor la información y revisar y modificar los errores si es que se han cometido. Sucede también en el mundo de la investigación. Hay artículos que se publican en prestigiosas revistas internacionales con revisores, con pares, y que al final también incluyen errores que luego se tienen que volver a revisar y publicar. Por su parte, desde la redacción se debería hacer una nueva información con los datos que mejoran dichos contenidos. Así se indicaría que la información se ha actualizado y o mejorado o revisados algunos errores en tal momento del día o de la semana. La pandemia dejó a los periodistas y documentalistas de los medios, como al resto de la sociedad, en una situación de necesidad de información constante. Ni siquiera los medios digitales fueron capaces de ofertar todo aquello que los usuarios demandaban.
Les queda el reto de conservar la información que esta pandemia genere para que en el futuro otros investigadores, docentes y usuarios puedan trabajar con datos verdaderos. Ese, desde luego, es el reto de los archivos y centros de documentación que siguen trabajando con información especializada sobre la pandemia. En esta comunicación trataremos de repasar, en líneas generales, el trabajo realizado en estos meses en los departamentos de documentación de los medios de comunicación, con la mirada puesta no solo en el presente, sino también en el futuro. ¿Y cuál es ese reto al que se enfrentan los archivos de los medios de comunicación? Pues como sabemos, desde hace ya más de un siglo, los archivos de los medios de comunicación gestionan y preservan a diario toda la información de actualidad de manera que pueda recuperarse posteriormente tanto dentro de los propios medios de comunicación como por los usuarios potenciales. Y aquí tenemos que incluir a historiadores, sociólogos, políticos, etcétera, que necesitan investigar estos temas, en este caso referenciados con el COVID. El consumo de prensa y también la valoración de los medios de comunicación durante estos meses ha ido en aumento. Los medios tradicionales, en especial la televisión y los digitales, se han vuelto a posicionar como referentes para la información en este periodo de la pandemia por el COVID-19, el coronavirus. En España, sobre todo durante el estado de alarma que duró entre el 14 de marzo y el 21 de junio de este año, los medios de comunicación han sido el canal habitual para informar a los ciudadanos sobre la pandemia en España, lo que sucedía al respecto en el resto del mundo, por ejemplo, la crisis económica, la crisis sanitaria, las controversias políticas, etcétera, etcétera. Quienes trabajamos o investigamos sobre documentación informativa, documentación en medios de comunicación, sabemos que por lógica el aumento y la disminución del índice medio habitual de llegada de documentos a los archivos de los medios de comunicación tiene una relación directa con los hechos noticiosos que se producen. A modo de ejemplo, la información política crece y genera mucha más documentación en épocas de elecciones. Por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales, legislativas, autonómicas e incluso municipales. Por la misma razón, podríamos decir que ocurre lo mismo con la información sobre deportes en los años que hay Juegos Olímpicos, Liga de Campeones, Champions League, etcétera, etcétera. La crisis sanitaria en la que estamos inmersos ha puesto aún más de relieve la importancia de los medios de comunicación y de sus archivos, como fórmula imprescindible para que los ciudadanos puedan obtener información veraz y actualizada desde múltiples puntos de vista y puedan obtener conocimientos para decidir sus actuaciones al respecto. Al mismo tiempo, esta documentación informativa generada a diario por los medios de comunicación se convertirá en el futuro en base esencial para la reconstrucción de esta etapa histórica, para la memoria colectiva al respecto de lo sucedido en el mundo en el año 2020. Será una parte importante de la memoria del confinamiento en pueblos, ciudades y países. Incluso la UNESCO, conjuntamente con otras organizaciones internacionales de archivos, ha redactado una declaración conjunta con el fin de convertir la amenaza de la COVID-19 en una oportunidad para apoyar más el patrimonio documental. Es esencial que los archivos de los medios de comunicación, junto al resto de archivos, garanticen la creación y salvaguarda de un dossier documental amplio y completo sobre esta pandemia y sus consecuencias. Hemos trabajado y analizado en este epígrafe ¿Quién dice qué? La verdad en los tiempos de la pandemia, y hemos tratado de resolver preguntas como ¿están afrontando los redactores la información ante tantas dificultades? ¿Cómo les pueden ayudar los centros de documentación? ¿Son las redes sociales el último baluarte de la información? Etcétera, etcétera. Pero también hemos investigado sobre una verdad repetida, muchas veces no siempre es verdad, para determinar si los contenidos son realmente eficaces ante los ciudadanos.
Algunas de las conclusiones ya las hemos venido adelantando, pero queremos terminar con al menos estas 4 que han sido fundamentales. En primer lugar, si bien algunas ya se han fijado, decimos que el creciente aumento de la información sobre la COVID-19 ha sido uno de los grandes retos de los centros de documentación. El compromiso de estos centros y los archivos para asumir y preparar los documentos que han llegado y que lo pueden usar en el futuro los periodistas y los investigadores. El valor de estos fondos en el futuro como símbolo de un cambio de paradigma en la sociedad. Y por último, tener la información sobre la COVID-19 ha sido un gran reto frente a los intentos de manipulación. Por tanto, este reto que estamos enfrentando tiene que ver fundamentalmente con la gran cantidad de información y cómo la gestionaremos para que en el futuro investigadores, docentes y usuarios puedan utilizarla. Muchas gracias.